muchas gracias, Agustín, por la presentación, Javier y a Duke por la invitación, y a todos ustedes por estar acá, también muchísimas gracias. Habíamos decidido hacer como una conversación, no hacer grandes presentaciones, entonces creo que voy a intentar hacer un ping-pong con Javier de algunos temas que un poco explicitan el campo o ordenan un poco el campo de las preguntas que nos estamos haciendo este año. Por un lado, ¿por qué este año es el año de la inteligencia artificial? Esto es también una pregunta, uno puede decir, ¿por qué este año? Y fenoménicamente quizás hay dos cosas. Bueno, la popularización del famoso chat GPT, ¿no? El año pasado la versión 3.5 y luego la 4. Bueno, pareciera ser que marcó como una especie de punto de inflexión en su masividad y también en algunos casos por el tipo de respuesta más ajustada que algunas otras versiones anteriores o de otras empresas, en lo que es una tecnología bastante específica, que son los modelos de lenguaje grandes o los grandes modelos de lenguaje, que ahora Javier nos va a contar un poquito quizás de sus sencillas. Recién venía contándonos hablando de finalmente lo sencillo que es el mecanismo detrás de un modelo de lenguaje grande que hace cosas para nosotros muy asombrosas. Sin embargo, eso que se llama inteligencia artificial, ese mecanismo de aprendizaje automático que está detrás de ese modelo, no es lo de punta en el campo de la informática, sino que quizás lo más asombroso en relación con particularmente estos modelos de lenguaje grandes, que son uno de los puntapié del año de la inteligencia artificial, tengan que ver con otras dos cualidades. Por un lado, la gran capacidad de cómputo que algunas empresas, grandes unicornios, ¿no? Gigantes unicornios, han logrado construir, sostener, financiar, ¿no? Estoy hablando de OpenAI, detrás de ella ahora, sobre todo Microsoft, pero Oracle, Amazon, no son muchas y tienen una capacidad de cómputo que un colega de la UBA, el director del laboratorio de inteligencia artificial aplicada, me decía, bueno, cada uno de los procesadores salen $10.000, ¿no? Y son muchos. Es una inversión que no cualquier estado está en condiciones de hacer, son inversiones privadas, pero que sabemos que también están asociadas a una política crítica o de área crítica de los Estados Unidos, ¿no? La construcción o el mantenimiento, digamos, de buena parte de su hegemonía, por lo menos tecnológica, ¿no? El otro punto que nos hizo este año como pensar acerca de la IA en particular fue una carta famosa, a ver si la recuerdan, en el mes de marzo, que un grupo de científicos, investigadores, directores de departamento de inteligencia artificial, pero luego también inversionistas como el propio Elon Musk o filósofos como el historiador Yuval Harari, firmaron en una plataforma, Futuro de la Humanidad, si no me equivoco, Futuro de la Vida, Future of Life, donde pedían por lo menos 6 meses, ¿no?, de suspenso, ¿no? Y en marzo hasta acá, están por terminar, por lo menos 6 meses para seguir desarrollando modelos de lenguaje grandes más allá del chat 4, digamos, ¿no? Y la especulación acerca de que esa carta tuviera que ver con un interés empresario, por lo menos por parte de Elon Musk, yo creo que no hay que descartarla, pero tampoco descartar la enorme cantidad de investigadores del campo de la IA que firmaron, ¿no? Me parece que ahí hay algo que nosotros somos científicos, confiamos en cierta honestidad de los colegas dentro del campo, que efectivamente vieron allí algo especial, ¿no? Vieron allí como lo que aquí se tradujo pues en el campo argentino, y ahí es cuando nosotros investigamos. Yo, además de investigadora de CONICET, este año me han llamado en la UBA a trabajar en un equipo asesor para, justamente a partir de la carta, entiendo yo, para un área gubernamental, digamos, del Gobierno Nacional, sobre temas de inteligencia artificial, sobre la reglamentación. Porque ¿qué pasó a partir de esa carta? Que llegó la orden, ¿no?, la palabra de orden de hay que regular, hay que construir un marco legal para esto que está ocurriendo. Eso fue, me parece, la otra punta del interés de este año. Los estados tomaron nota que esta tecnología o esta metatecnología, ¿no?, esta capacidad técnica que incrementa las capacidades o transforma y agiliza las capacidades de muchas tecnologías, de muchos otros conjuntos técnicos, desde la minería, la logística, ¿no?,
pero las biotecnologías, pero también no sé, la producción lingüística, ¿no? Requería un marco legal o un marco normativo específico. Entonces, eso fue, me parece también lo que hace que nos llamen ayer a Javier al Congreso, junto con muchos otros colegas de distintos campos. Y lo que también detectamos este año es que no hay mucha información unificada. El campo, digamos, las preguntas en torno al campo no están del todo unificadas. No está muy claro ni el objeto, que es exactamente eso que llamamos inteligencia artificial, ni está muy claro cuál es el marco legal que le vamos a dar. Y para un país como la Argentina, que no es ni uno de los grandes desarrolladores, pero tampoco un país donde no va a pasar nada con esto, sino que es un país que está en el medio, en ese sentido, ¿no? Ya hay empresas que pueden desarrollarlo, ya hay agencias de investigación que pueden estar detrás de esto. Quizás no hay un consenso, o no hay campos de consenso acerca de cómo enfrentar esto, por ejemplo, si siguiendo la línea de trabajo norteamericana o estadounidense, o si más bien siguiendo la línea europea de regulación más estricta. Bueno, en junio de este año se terminaron de firmar las enmiendas a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, ¿no? Que es un marco legal bastante restrictivo en términos de riesgo, identifica 3 tipos de inteligencia artificial, 3 tipos de uso, en realidad, un uso prohibido, o unos usos prohibidos, manipulación maliciosa, ¿no?, del comportamiento, vigilancia masiva, ¿no? Algunos usos riesgosos, donde hay obligación, por ejemplo, de inscribir el desarrollo en un censo, digamos, de estadística. Bueno, hay que inscribirlo, se lo debe monitorear, ¿no? Todo es muy detallado. Y otros usos, en cambio, que están más abiertos o que requieren simplemente obligación de transparencia. Por ejemplo, decir, bueno, usted está interactuando con una inteligencia artificial, y con eso, en principio, se supone que es suficiente. Otros que quedan liberados como para los juegos. Pero bueno, los europeos han hecho como ese marco normativo mucho. Los norteamericanos no. Han dicho más bien, nosotros vamos a la iniciativa, queremos liderar la IA, y lo que vamos a hacer es intentar, y están hasta el 28, se han dado plazo en el NIST, que sería una especie de INTI, ¿no? Que es parecido, ¿no? Que es un espacio dentro del Ministerio de Economía que está tratando de construir una norma tipo ISO, ¿no? A ver, una norma para ajustar entonces luego los sistemas confiables para que se pueda certificar. Entonces da mucha libertad, y el marco legal es el existente en los Estados Unidos. Entonces, bueno, mientras ustedes no infrinjan ninguna de las leyes existentes, pueden avanzar, ¿no? Entonces, bueno, son 2 perspectivas muy diferentes, y nosotros estamos viendo acá en Argentina si vamos a ir por una de ellas, si vamos a ir por una mezcla, o sea, ¿por dónde ir? Eso es lo que está ocurriendo un poco en la conversación pública, si quieren, más política del derecho. Pero luego a nosotros además nos interesa como objeto de investigación, ¿no? Filosofía técnica, y bueno, cada uno ahí tiene su interés, ¿no? Yo vengo acá a ver qué tiene que ver las ciencias sociales con eso y todo. Pero bueno, ya hablé mucho, así que le dejo un poquito la palabra a Javier. Bueno, gracias, Flavia. Por ahí, empecemos por acá, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando con esto? No sé, lo que decía Flavia, no es muy claro. El sintagma inteligencia artificial, ¿a qué remite? O por qué remite a qué también, ¿no? O a qué remitió en otros momentos. Esto que decía también, voy a empezar por acá, ¿no? Esto que yo suelo decir siempre, y mis colegas no les gusta tanto, que la tecnología de Machine Learning, la actualmente llamada inteligencia artificial, el aprendizaje automático, es una tecnología simple, finalmente. No es una tecnología muy sofisticada. No sé si preguntó alguna vez cuál fue la gran invención de la inteligencia artificial. ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién la inventó? ¿No? Si uno dice eso, en realidad uno remite a Turing, ¿no? Alan Turing, que en el 50, en el 47, en realidad yo lo escribía, planteó esta idea de si pueden pensar las máquinas, ¿no? Así, con esa frase empieza el artículo más famoso, el del 1950, Computer, Machine and Intelligence, donde se pregunta si pueden pensar las máquinas. Pero en principio, eso, en ese mismo trabajo, Turing se preguntaba de 2 maneras, ¿no? Uno era, ¿podemos programar máquinas que piensen? Y la otra pregunta que él también se hace es, en realidad, en lugar de eso, lo que podríamos hacer es programar máquinas niño, o sea, no máquinas que piensen, sino máquinas que aprendan a pensar. Escribe esas 2 ideas y algunas más, inclusive varias objeciones posibles. Bueno, hay que recordar que, como decía Robin Gandhi, uno de sus 2 alumnos de doctorado, Robin decía que cuando Turing escribía ese artículo, se lo mostraba y se cagaba de risa todo el tiempo, ¿no?, de lo que estaba escribiendo. Le decía, mirá lo que van a decir con esto. Fue como un gran chiste de Turing también, ¿no?, ese artículo, que es el más conocido de él.
Pero por supuesto, digo, me parece interesante tratar de desglosar un poco este concepto y ver también un poco qué historia tiene y cómo fue mostrando distintas miradas o distintas aspiraciones o distintos mitos respecto de qué es computar también, ¿no? El artículo original, y para mí lo mejor que escribió Turing en el 36, es el que presenta la idea de computación. Aparece la idea de computer, quizás por primera vez como tal, como nombre. Babbage no hablaba de computer, hablaba de motor, no sé, de computer, y el computer era una persona para Turing, ¿no? Era una persona con lápiz y papel, siguiendo reglas precisas de manera mecánica, ¿sí? Ejecutando algoritmos, diría uno hoy, ¿no? ¿Vieron la película de Turing, la de The Imitation Game? Creo que se tradujo el código Enigma. Es muy curiosa esa película porque aparece Turing en el 41, yendo a Bechtel Park a resolver los problemas criptográficos. Aparece Turing joven, cuando descubre que es homosexual, se enamora de Christopher. Y aparece Turing en el 51, cuando después del affair con lo que, como era ilegal la homosexualidad, lo obliga a tomar hormonas. Es errónea esa escena porque lo presenta a Turing como con problemas cognitivos que nunca tuvo. Tenía tetas, no problemas cognitivos, ¿no? Por el estrógeno que quisieron tomar para dejarlo sin deseo sexual, ¿no? En ese momento. Pero no tenía problemas cognitivos igual. Pero bueno, ese es el error de la película. Pero sí, efectivamente, era un Turing sufriente del final de su vida. Pero no aparece el Turing del 36, el realmente revolucionario, el que cambió el mundo, ¿no? Hay una sola escena, él sube en un momento al tren y hay una niña con un cuaderno haciendo multiplicaciones. Turing la niña lo mira y Turing sigue, ¿no? En esos segundos se resume el gran invento de Turing, ¿no? La idea de poder seguir reglas de manera precisa y mecánica por sistemas humanos o no, ¿está bien? Esa idea del computer está ahí mostrada. Ahora bien, esta idea de computar como un procedimiento indistintamente humano en humano va a seguir acompañado, ¿no? en los distintos momentos de desarrollo de las computadoras realmente existentes. John von Neumann, el matemático húngaro-estadounidense, va a hablar en el First Draft, que creo que es del 47, ¿no? 45, más viejo todavía. Del 45, el First Draft, donde él describe matemáticamente o conceptualmente la EDVAC, unas primeras computadoras que se desarrollaron. Va a hablar todo el tiempo de cerebro electrónico, electronic brain, y va a usar todo el tiempo la metáfora de un cerebro electrónico, ¿sí? Decía, aprovechando mis nuevos cursos de chino, que en chino se dice Tien Nao, que significa electricidad cerebro. Eso es computador en chino. O sea, eligieron eso para describir, ¿no?, el neologismo para computadores, cerebro electrónico también, curiosamente. Está esa asociación, ¿no?, entre las computadoras como cerebros artificiales o mentes artificiales. Va a estar todo el tiempo dando vuelta esa idea. Pero en principio no ha habido un motivo realmente válido para hacer esa asociación, ¿no?, en ningún momento de la historia. ¿Y qué pasa con esto, no? Esta idea de programar máquinas que piensen o pensar en cerebros electrónicos ha hecho que hasta hoy llegue una cuestión que vamos a tratar de desglosar un poco acá también, que es la identificación de la inteligencia humana como un paradigma a imitar, ¿no? Eso estuvo dando vuelta, ¿no? Incluso el imitation game que plantea Turing, que es la capacidad de ciertas capacidades humanas que puedan ser imitadas por una computadora. Y eso me parece que es un problema para pensar estas cosas, ¿no? Nos lleva a antropomorfizar los sistemas computacionales en general o digitales, y eso vamos a tratar de ver que tiene varios problemas. Igualmente quería, antes que nada, hablar de que hay, para enfocar esto de inteligencia artificial hoy, hablaba ayer en el Congreso, hay como dos falacias de composición juntas, no una. La falacia de composición es cuando uno toma la parte por el todo, ¿no? Entonces dice, bueno, propiedades de un pedazo de un todo son tomadas como las propiedades del todo. La primera de ellas es que en realidad cuando se habla de inteligencia artificial, ese concepto se volvió una palabra muy pregnante, y se habla de algoritmo inclusive, ¿no? Quiero desarmar esas dos palabras acá. Y en realidad la gran transformación no es esta forma de machine learning, que es un momento tecnológico con propiedades muy específicas, sino es la transformación de vivir en un mundo computacional. O sea, por eso el 36 es el momento de gran transformación. Es decir, cuando
en algún sentido, los procesos cognitivos pueden ser exteriorizados en sistemas tecnológicos, donde eso permite, además, construir de una manera específica el futuro, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera los programas permiten exteriorizar, ¿no? las cosas que van a ocurrir, ¿no? Que hasta ese momento eran simplemente o deseos o ideas. O esas ideas cobran forma y cobran acción. El primer momento de la historia donde la acción no se inicia necesariamente por seres humanos. O no son simplemente ¿cómo diríamos?, la ampliación de acciones humanas. La tecnología, uno puede decir que ampliaba las acciones humanas. Un filósofo de la técnica, como se llamaba Kapp, decía que, decía que las tecnologías eran extensiones del cuerpo, ¿no? Es decir, la pala es como la mano, el martillo es como el puño. O sea que de alguna manera las tecnologías eran no solo protésicas, sino extensiones. Uno puede decir que la computadora es una extensión del cerebro, pero no es tan así. Y en este caso no sería que lo que ocurre hoy con las tecnologías de inteligencia artificial o tecnología digital en general o computacionales es que las acciones no se dan mayoritariamente iniciadas por humanos siquiera. Siempre se puede decir, no, siempre un humano que programó, ni siquiera hoy, ¿no? Porque Machine Learning implica que una gran parte de la programación está distribuida también, ¿no? O sea, si bien hay un cierto saber hacer que consiste en cómo entrenar algoritmos, déjenme poner las comillas acá, en general esos sistemas que se entrenan, ese entrenamiento no está bajo control humano, o mejor dicho, no hay un programador o programadora que sepa exactamente lo que se está haciendo. Simplemente se genera y este es el punto, no son algoritmos en el sentido de Turing original, sino que son clasificadores estadísticos. También es decir, son reproductores de patrones o clasificadores que pueden reconocer ciertos patrones con alguna probabilidad. Esos patrones pueden ser imágenes, frases, palabras, comportamientos humanos, deseos electorales, no sé, gustos sexuales, qué sé yo, puede tener muchos patrones de conducta o de lo que es, o posiciones de un juego de ajedrez, ¿no? que se puedan de alguna manera acercar estadísticamente a otras. Son básicamente eso. Es decir, como tecnología es extremadamente simple, en un sentido. Pero lo impresionante de eso es que con esa tecnología tan simple se ha realmente revolucionado una cantidad de áreas de conocimiento que han cambiado drásticamente, ¿no? Que pueden resolver una cantidad de problemas que eran impensables antes. Efectivamente, la tecnología de Machine Learning en realidad hay muchas variantes, ¿no? No es solo las redes neuronales, que es un invento del 46, ahí sí le pegué, ¿no? 43, ¿en serio? ¿El artículo de McCulloch-Pitts? 43, hoy estoy demasiado generoso. 43, fíjense. Es previo a las conferencias Macy. McCulloch-Pitts, un neurólogo, digamos, y un lógico, construye esta idea de red de que uno puede usar neuronas, o la idea de la neurona, como una red de conexiones y computar a partir de ahí. Y muestran que en ese momento que son Turing computables, o sea que pueden computar lo mismo que una computadora con esas redes. Eso después se desarrolla, se arman los perceptrones, que son un tipo de red, y por un artículo de la década del 70, no me acuerdo de la fecha, a ver si Andrés se la acuerda, el de Papert y Minsky, 69, ¿en serio? Ah. Bueno, bien. Estoy postergando todo. No sé, ¿qué será eso? No te acerca la muerte. Estoy pensando que quiero postergar la muerte, ¿no? Me adelanta el reloj, sí. En ese artículo, Minsky y Papert van a mostrar los límites de los perceptrones. Y el límite es lo que hace solamente correlaciones lineales, bueno, tiene límite en sus capacidades. Entonces dicen, bueno, esto no va a funcionar nunca. Claro, y dicen, bueno, por ahí si ponemos varias capas sí, pero en ese momento entrenar una red de varias capas era impensable, ¿no? Pero las ideas, como ven, son bastante viejitas, décadas del 69 o del 43, y después de eso lo que ocurre en el siglo XXI es que gracias a Internet y el acceso masivo de datos y el aumento brutal de la capacidad de cómputo, se pueden entrenar sistemas mucho más igualmente sofisticados, o sea, igualmente no sofisticados, pero mucho más complejidad, muchas capas, básicamente, muchas redes muy grandes. Y con eso alcanza para generar una cantidad poder reconocer una cantidad de patrones que eran impensables en otro momento. ¿Está bien? En ese sentido, hoy disponemos de una tecnología bastante elemental, pero súper potente.
y que tiene algunas propiedades raras, ¿no? Como por ejemplo, que tampoco, no es que los programadores o las programadoras pueden entender los criterios por los cuales estos patrones se reconocen. O sea, hay una opacidad intrínseca de los sistemas que incluye a los desarrolladores, a los diseñadores de los sistemas mismos. O sea, no hay un genio maligno atrás que sabe por qué mucha gente vota Milei, digamos hoy, ¿no? Digamos, por supuesto que hay una cantidad de posiciones favorables para generar ese tipo de cosas, poder entender algunas, pero no es que que ese criterio aparece y se explícito. Hay un juego ahí bastante oscuro, digamos, en varios sentidos de la palabra. Y la otra falacia de composición que quedaba, que sale de esto, es estos algoritmos, estos sistemas computacionales, tienen propiedades muy específicas también, ¿no? Los de Machine Learning. Y en general se repiten hasta el hartazgo, ¿no? Los sesgos, ¿no? Por ejemplo, tienen sesgos. En realidad, hablaba ayer también con la gente allá en la Cámara, decir que tienen sesgos es un poco raro, porque remite o sugiere que habría sistemas sin sesgos. Y los sesgos son constitutivos de estos sistemas, ¿no? Obviamente son una manera en la cual esos datos son de alguna manera compactados y operativizados. Y todo conjunto de datos tiene sesgos. Uno podría decir que un sistema cognitivo, humano o no, podría ser capaz de compensar los sesgos, de realimentarse y mejorarlos. Pero sesgo es definitorio, no hay sistemas sin sesgos. La otra que decían, y con esto ya dejo acá, es la otra que se decía que, por ejemplo, se habló mucho que ChatGPT alucina, ¿no? Eso se decía, tiene alucinaciones, dice cosas que no son. Sobre todo cuando uno le pide, por ejemplo, que haga algún texto y haga referencia, inventa referencias. Ni alucina ni deja alucinar, no son sistemas que tengan pretensión de verdad. Es ridículo pensar eso, ¿no? No hay pretensión de verdad, es un sistema que lo que hace es una media estadística de las cosas que la humanidad dice, y con esa media estadística va generando textos que de alguna manera se adecuan a esa media estadística, ¿no? Me parecía más divertida la frase de alguien de la revista Jacobin que decía: ChatGPT es la ideología, ¿no? Es un acceso a ese hiperobjeto inaccesible, ¿no? Un objeto teórico. La ideología es decir, el conjunto de creencias con las cuales la humanidad representa el mundo o vive o recibe el mundo, ¿no? Porque efectivamente refleja lo que hay escrito durante el millón de millones, o el billón en nuestros términos, de entradas con la cual se entrenó ChatGPT. Pero no hay ningún vínculo entre sistemas clasificados estadísticos y el mundo. Entonces no es que alucina, ni siquiera tiene sentido pensar esas cosas así. Por eso es que entender que hacen estas cosas es fundamental para poder también dimensionar en sus capacidades, en sus alcances y límites y sus consecuencias políticas. Y entonces la segunda falacia de composición es pensar que esas propiedades que tienen estas cosas, sesgos, alucinaciones, tendencia a repetir lo viejo, bla, 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 son propiedades de los algoritmos. Y no. Y eso es muy importante entender, porque implica que existen formas, para mí inevitables, de sociedad algorítmica, de integración de los sistemas digitales a la sociedad, que son virtuosas, ¿está bien? Y que no padecerían en principio de estas propiedades o de estos problemas. Yo quería aprovechar para volver sobre una cuestión que salió en los dos comentarios sobre los dos diagnósticos sobre este estado de situación y la brevísima historia. La inteligencia, te lo resumo así nomás de la inteligencia artificial. Pero digamos, si bien hay una genealogía que nos permite inscribirlas como algo no tan nuevo, sí hay una novedad que es justamente este salto de escala posibilitado por un contexto económico específico que permite que ciertas empresas sean las que efectivamente tienen las capacidades para realizar esta tecnología no tan compleja, pero sí onerosa, energéticamente demandante y que demanda una cantidad ingente de datos que no estaban accesibles para entrenar esas inteligencias artificiales hasta que no aparecen las plataformas, ¿no? Porque también hay como una especie de gran reemplazo, estábamos charlando recién con Flavia y con Javi, de ciertas tareas que estaban endilgadas a agentes humanos, que generalmente eran agentes humanos vinculados a las ciencias sociales, como aquel que llevaba a cabo la encuesta, ¿no? Entonces ese desplazamiento de los agentes entrenados en relevar datos
mediante instrumentos diseñados por cientistas sociales, de repente se ve desplazado de la escena y aparecen las plataformas como grandes dispositivos de captura de datos, ¿no? Y ahí, bueno, me parece que se abre como otro escenario en el cual una tecnología relativamente simple, relativamente vieja, cruzada con la emergencia de una interfaz con la sociedad, sale de los ingenieros y se acerca a las sociedades, quizá de manera no tan planificada, pero que efectivamente decanta en esto, ¿no? Entonces, por ahí me interesaba que si querías volver a esa cuestión de la escala. Perfecto, sí, bueno, gracias, sí. Claro, ahí tenemos esto que tan bien resumió Agustín recién, tenemos un tema, creo que es un desafío conceptual, digamos, ¿no? Y con el que convivimos todos los que estamos acá, porque no empezó cuando no habíamos nacido, sino quizás un poco antes, que tiene que ver con la década del 50, con ese momento de emergencia del que hablaba Javier, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera se designa con ese título, ese neologismo de tecnoceno, que sería el antropoceno, declinado en términos de el campo de experiencia de un universo de conjuntos técnicos capaces de hacer cosas nuevas, digamos, ¿no? de producir ese salto de escala, ¿no? Que podríamos tener 2, 3 síntomas muy, muy elementales, también te lo explico así nomás, pero que, por ejemplo, la población mundial por primera vez llega a ser 1.000 millones de personas en el año 1800. En 1960, o sea, 160 años después, se triplica por 3, son 3.000 millones de seres humanos. El año pasado, el 2022, nació el ciudadano del mundo, estadísticamente, 8.000 millones. O sea, que ese número se multiplica por 2,7, 2,8 en 60 años. Ahí se produce, digamos, una gran aceleración en términos de población. En términos de urbanización, está bien entender que es para cada estado una ciudad es específico también, pero de los 3.000 millones que había en 1960, 1.000 millones vivían en ciudades, hoy de los 8.000, 4.500 millones vivimos en ciudades. O sea que el problema de la ciudad, el concepto de la ciudad, es distinto hoy que en 1960. Tenemos un mismo término que designa algo mucho más complejo, muy diferente. Los problemas que tenemos hoy en eso que llamamos una ciudad, bueno, ya sabemos que no se parece a la poligriega, tampoco se parece a la ciudad en la que nuestros padres habitaban, los que vivían en ciudades, ¿no? Empieza a haber el salto de escala que, bueno, llevaría a otra conversación, pero está sumamente documentado que en torno a 1950 empiezan a escalar toda una serie de variables a nivel del sistema humano y a nivel del sistema Tierra, emisiones de dióxido de carbono, acidificación de los océanos, toda la problemática ambiental del antropoceno y toda la problemática, digamos, también de una nueva escala que estamos habitando que supera las escalas que conocíamos y que no es que la reemplaza, porque las escalas que seguimos teniendo la escala personal, la interpersonal, la social, la nacional, la internacional, hasta ahí esas siguen estando con sus problemas, pero además tenemos la agencia planetaria, la agencia de escala planetaria. Estas tecnologías, y particularmente en la escala, yo la llamo la macro-macro, porque teníamos la macro, que era la internacional, ahora ahí está la macro-macro. Estas tecnologías particularmente asociadas a grandísimos conjuntos técnicos, de los que hablamos hace un rato, muy caros, ¿no? Algunas empresas con grandes inversiones que tienen, ¿no?, a empleados del tercer mundo en África chequeando datos, tercerizadísimos, precarizadísimos, chequeando datos, ¿no? O a los presos de Finlandia, vieron que salió un wire de esta semana que los presos en Finlandia son los que también clasifican datos, ¿no? Entonces, claro, donde hay mucho trabajo humano muy precarizado, ¿no? Claro, porque también eso es parte de este sistema, ¿no?, de esta escala, pero que se apropian de todo ese saber social, de todas esas formas comunicativas para analizarlas, para establecer esas correlaciones que decía recién Javier. No es que se apropian para, no sé, pero hay todo un saber social que tiene que ver con el comportamiento, con las figuras retóricas que se emplean. Hoy decíamos con Javier y con Agustín, entrevistaba a la secretaria de Innovación que estuvo en China. Ella la llevaron a ver la inteligencia artificial china, que uno dirá, bueno, también una enorme capacidad de cómputo, pero claro, al solo trabajar con datos chinos es mucho menos potente. Porque la capacidad de estas tecnologías, de estas empresas que atraviesan estas tecnologías por el sistema DAP, lo llamamos con otro colega amigo, Manolo Rodríguez, el sistema de datos, algoritmos, pero sobre todo de plataformas. Y tengan otro dato, Facebook tiene 4.000 millones, un poco más, 4.200 millones de usuarios activos por mes.
2 Chinas y un poco en cantidad de población. La mitad de la población mundial está allí censada, seríamos, en el sentido de sus datos en algún sentido disponibles. De ahí a que realmente se puedan usar hay que hacer un montón de cosas, pero digamos, hay una disponibilidad allí de estructuras lingüísticas, posibilidades de traducción, varios idiomas. Es otra escala. Todo esto que estoy diciendo quiere decir, tenemos que empezar a conceptualizar procesos que ocurren en otra escala. No tenemos del todo claro cómo llamar a esas cosas todavía en los distintos campos en los que estamos trabajando. Tenemos nombres aproximativos, digamos, inteligencia artificial. Pero hay que tomarlos como metáforas, como imágenes que nos ayudan a nombrar un fenómeno que todavía, o sea, neologismos que para llegar a ser términos técnicos van a tener que pasar un proceso largo. Tenemos que construir el concepto, todo eso hay que conceptualizarlo, es un proceso largo, no va a ser inmediato, ¿no? Tampoco nos pongamos nerviosos, hay que hacerlo, hay que construirlo, hay que entenderlo, delinearlo, definirlo, es el trabajo de la ciencia ese, y si quieren de la filosofía también, conceptualizar algo que uno ve, pero no termina de entender del todo los contornos. Algo de eso es lo que está ocurriendo hoy con el acoplamiento, la coevolución, si quieren podemos decir, entre estos grandes conjuntos técnicos, particularmente escalados, esa enorme masa de datos que, insisto, son idiomas distintos, culturas distintas, hábitos diferentes, y un mecanismo muy sencillo, pero ojo, los humanos también estamos llenos de mecanismos muy sencillos. No es que eso no pueda escalar complejidad. Que el mecanismo sea sencillo, la fotosíntesis es relativamente sencilla, que el mecanismo sea sencillo no quiere decir que no pueda escalar complejidades altísimas. No es que porque sea sencillo, no importa, no. Posiblemente el lenguaje nuestro sea en el fondo muy sencillo también, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, es lo que decía nuestra secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcom, que le querían mostrar un ejemplo de inteligencia artificial china y no lograban hacer Messi en el Templo del Sol, digamos, ¿no? Claro, que uno diría, bueno, lo más fácil del mundo, me dan una foto de Messi, el templo que ellos tienen. Claro, pero no lograban, porque su capacidad computacional era enorme, pero su volumen de datos no era suficientemente variado como para construir eso bien. Esa variación sí está en, vamos a llamarlo así, Occidente, ¿no? Muchas comillas. Entonces, bueno, esa escala, ese problema de escala también después repercute en nuestra comprensión del fenómeno entre hablar de inteligencia artificial en OpenAI, ChatGPT y los desarrollos locales que podamos tener. Son 2 escalas distintas y son 2 problemas diferentes, no es lo mismo. Si nosotros queremos desarrollar un sistema de inteligencia artificial para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la salud pública, por ejemplo, ¿no? Bueno, relevar cuáles son las personas que están a punto de desencadenar tal una enfermedad y citarlas. Venga usted, mire, usted está en la edad posible de que le pueda pasar, hágase uno, no sé, a lo mejor un Papa Nicolau, ¿se acuerdan de Tita Merelo? Las grandes se van a acordar. Bueno, en vez de tener a Tita Merelo, tienen un chat que les manda al bot, hola, ¿qué tal? Venga, tenga, ¿no? Eso es un programa que puede ser muy útil para la sociedad. Y por supuesto tiene un problema también se intersecta con la privacidad. Hay un problema allí de conflicto, hay un conflicto con la privacidad. Pero quizás uno dice, bueno, por un bien mayor puedo atravesar ese conflicto. Pero esas son decisiones que hay que tomar políticamente. Pero por otro lado tenemos estos otros conjuntos técnicos que hacen cosas que, insisto, todavía no tenemos muy claro dónde pueden escalar. Y eso ya es, decíamos, el terreno de la filosofía de la técnica ingenieril. Históricamente en la filosofía de la técnica hay como 2 grandes líneas, siempre se estudió así. Bueno, yo cuando era chica se estudiaba así, ¿no? La filosofía de la técnica nuestra, la de las humanidades, la de los filósofos, los humanistas, los ensayistas, y la filosofía de la técnica de los ingenieros. Es decir, los ingenieros en su acción identifican problemas éticos, problemas filosóficos, ¿no? Y hoy es un gran momento de la filosofía de la técnica ingenieril, porque lo que están diciendo, está por pasar algo acá, son los ingenieros. De hecho, la gente dice, no, son conspiranoicos. No, chicos, no, hay que escuchar lo que dicen ellos. Se están peleando entre ellos, lo cual no pasa nada. Nosotros estamos ahí relevando esa información, tratando de entender lo que ellos quieren decir. Ahí nos ponemos un poco laturianos y vamos a hacer antropología del laboratorio. Y decir, bueno, miren lo que están diciendo estos tipos, buenísimo, súper interesante. Algunos dicen que esto va a escalar, y va a escalar de una manera quizás incontrolable, y otros dicen, no, eso es imposible. Bueno, hasta ahí nosotros llegamos, nosotros no podemos hacer más que relevarlo y documentarlo. Decir, en este momento, miren, en el año 2023 se estaba discutiendo esto. Ese problema de la escala también me parece que nos lleva
a un problema dentro de los campos expertos, a un conflicto de interés, digamos así, o una cierta tensión entre los campos expertos. Bueno, ¿qué campos expertos están, digamos, habilitados a conversar sobre este tema? Y ahí ya, primero lo relevamos, hasta ahí está bien. Ahora, cuando esto se mete en la vida social, yo di el ejemplo recién de anticipar la necesidad de un chequeo médico en la población. Algo que ocurre además en La Rioja, porque me lo contaba un colega que estuvo trabajando en el desarrollo de ese sistema en la provincia de La Rioja. Y yo dice, bueno, ahí entonces los que provenimos de las ciencias sociales, particularmente no de la filosofía, ¿no?, sino de las ciencias sociales, entendemos que estos sistemas de correlación, simple, porque si no me equivoco, quizás ahí me equivoco, pero son más bien sistemas que, ¿cuál es lo nuevo? La enorme capacidad de cómputo, pero vemos qué es lo diferente que hacen esos sistemas no humanos respecto de lo que hacíamos los humanos, tampoco tan bien, ¿no? Porque siempre había problema con los datos, las estadísticas y los censos eran problemáticos también, no son buenísimos esos datos, es muy difícil que sean buenísimos, pero bueno, se ha ido mejorando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no hacíamos bien y no lo podríamos hacer? Es correlacionar datos que no tienen relación en la realidad, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que el porcentaje más alto estadístico, ¿se acuerdan de Cambridge Analytica? ¿Recuerdan el escándalo de Cambridge Analytica? Todo ese escándalo se origina en una base de datos que hizo un estudiante de psicometría, de doctorado en psicometría, se llama Michal Kosinski, en la Universidad de Cambridge. La mayor encuesta de la historia de la psicometría, porque la mandó por Facebook para hacer tesis doctoral y encontró 60.000 respuestas. Pero por primera vez un investigador encuentra 60.000 datos. Claro, es así, un conjunto de datos gigante. Y empieza a decir, bueno, ¿cuál es? Él había recortado los que venían de Estados Unidos porque quería ver qué se podía saber con eso, además de justamente el tipo de personalidad, que es lo que ellos miden. ¿Se puede saber a quién van a votar? Se hizo esa pregunta en 2012. Y encuentra que se puede saber un montón de cosas. Con 68 me gusta de Facebook, 68, en Argentina el promedio es 7 por día. 10 días de Facebook, con 95% de probabilidades de acierto el color de piel, con 88% de la orientación sexual en los varones, el 75% de las mujeres, somos más imprevisibles, y mucho más. Si los padres estaban separados, con 80 y pico por ciento, o sea, una fiabilidad bastante alta. ¿Saben cuál era el indicador más cercano de heterosexualidad en las mujeres? Haber dado me gusta a la marca Adidas Originals. ¿Saben cuál era el indicador más cercano de, muchos van a poner contentos, de alto coeficiente intelectual? Haber dado me gusta al Padrino, la saga El Padrino. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos datos ningún investigador los hubiera correlacionado. No eran hipotetizables. Las correlaciones estadísticas de gran escala no hipotetizables son muchísimo más fiables que las que hacemos los humanos. Eso es lo que nos están diciendo estos aparatos. Quiere decir que tenemos para las ciencias sociales una herramienta fundamental, fenomenal, que sí, como decía Agustín hace un rato, estuviera alimentada por todo el saber de las ciencias sociales, sería muchísimo mejor. El problema es que se cierra el circuito sobre que estos son sistemas expertos, yo los llamo los ingenieros, pero bueno, mucho más que los ingenieros, ¿no? Los informáticos. Ahora, y ahí viene un problema político en el campo, en la distribución de incumbencias de los campos. Esos equipos técnicos no ven como interlocutores a los científicos de las ciencias sociales. La normativa estadounidense tampoco. O sí, pero ¿de qué manera? La normativa estadounidense, por ejemplo, lo que dice es que esta iniciativa nacional de la inteligencia artificial, que es una iniciativa que está en todas las agencias de gobierno, tiene como un comité, ¿no? Un comité más consultor, asesor, que está conformado por 4 figuras, digamos. La industria, el gobierno, la academia y la sociedad civil. Bueno, la industria y el gobierno está claro, la academia son los ingenieros y nosotros somos la sociedad civil. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y decir, bueno, pero ojo que la estadística es una herramienta de las ciencias sociales. O sea, nació como una estadística, justamente se llama estadística del Estado, la ciencia del Estado. 1700, sí, bueno, no sé, no confío. No, pero no importa, sí, pero la pueden buscar, está en Wikipedia, no pasa nada, es re fácil. Que es mucho mejor que la enciclopedia que tenían nuestros abuelos en sus casas, o sea que no está tan mal la Wikipedia, está muy demonizada, demasiado demonizada para lo buena que es. Lo que digo es, en verdad, esas herramientas tienen que ver con un conocimiento acerca de lo social. Las herramientas estadísticas, es un conocimiento de lo social. Y lo que elaboran
estos modelos de lenguaje grandes o grandes modelos de lenguaje, ¿no? Como el chat y tal, por un lado, dice, eso es inteligencia artificial. Bueno, el mecanismo que anima esos procedimientos, digamos, dentro de esas empresas, claro, son los de aprendizaje automático. Pero no solo es aprendizaje automático, sino que el nutriente de eso son los datos, los algoritmos que transcurren en las plataformas. Es decir, es, uno diría, la vida social, la ideología, como decía Javier hace un rato. En verdad, que decir, estos grandes conjuntos técnicos en su output, digamos, en lo que emiten, aceleran el análisis y la gestión de lo social. Ahí entonces la incumbencia es política y social, no es computacional. La computacional es cómo se hace, pero qué se hace es un tema de las ciencias sociales y de la política. Entonces, ahí hay que entrar a conversar rápidamente, ¿no? Porque insisto que estos equipos técnicos, pero eso ya tiene que ver más con el laboratorio, vuelvo a la antropóloga, ¿no? La que hace la investigación de campo, solo ven como exterioridad al derecho. Solo ven la norma, ¿no? Lo cual quizás es una falla de formación, no es que sean malos, es una falla seguramente de formación. Me decía el director del laboratorio de inteligencia artificial aplicada de la UBA, dice, bueno, que tengan una gran multa, ¿no? Si se ¿no? La multa, que es un modelo norteamericano además. Dice, bueno, vos haces, pero yo les daba el otro día en la entrevista ese modelo, bueno, pero ustedes se subieran a un avión y dijeran, mira, subite tranquilo, que si se cae el avión, la empresa va a pagar una multa, la Boeing paga una multa fenomenal, ¿no? No, los sistemas ultraseguros no funcionan por el derecho, funcionan porque hay defensas dentro del sistema, para lo que se identifican como riesgo, para lo que se identifica como un riesgo, hay defensas en el sistema, o sea, defensas técnicas, uno diría un firewall es una defensa técnica, ¿no? Para que no hackeen un tema, hay defensas técnicas, hay reglamentos de procedimiento, hay formación para los agentes que están en la primera línea de trabajo, es decir, hay toda una secuencia que tiene que ver con lo que llamamos ahora la sociología del riesgo, la investigación sobre el riesgo, la sociología de la seguridad, que hace que algunos sistemas sean más seguros que otros. Yo vivo en Buenos Aires, bueno, acá tampoco están tan lejos, pero ya estamos muy cerquita de Atucha. Si yo supusiera que la central nuclear no es segura, digamos, no estaría muy tranquila, pero es una industria ultrasegura, igual que la aviación, o sea, hubo un accidente cada 1 millón de operaciones. Y el accidente cada vez es menor. ¿Por qué? Porque hay investigación de accidentes, porque hay monitoreo permanente, porque hay un trabajo acerca de que esa tecnología de altísimo riesgo esté controlada. Una tecnología que hace, desencadena una energía. Primero se piensa, ¿viste? La pala como extensión de la mano, después McLuhan con la extensión del sistema. Pero luego el maquinismo en muchos casos se desprende por completo de la dimensión antropomórfica, y digamos, uno diría, la energía nuclear no tiene nada que ver con lo humano, no hay nada ahí antropomorfizable. Se encadena una energía muchísimo más potente que la humana. La posibilidad de vivir con ella, de coevolucionar con ella, es controlar esa energía, esa descarga, ese desencadenamiento. Yo creo, esa es una intuición, que estamos ante algo que tiene algunas características similares para algunos casos críticos. Es decir, estamos desencadenando un tipo de procedimiento sobre lo social que en algunos casos puede tener usos críticos. Entonces tenemos que tener ejercicio de control. Yo voy por la línea europea, ya lo dije. Hay que identificar cuáles son los usos críticos de riesgo y dejar abierto para mí eso. Pero bueno, ya paso a Javi. Ahí, justo estamos acá los 3 traductores del Nooscopio. Está Andrés, Agustín y yo. Tradujimos ahí un artículo de hace 1 año, más o menos, 1 año y medio. No me acuerdo. Un montón hace. Hasta eso llegó tarde, mirá. ¿Sabes que los desacoples, Javi, son los 2 años de la pandemia? Creo que sí, no, creo que el último tiempo en mis acoples, estos meses que ya no sé ni cómo pasa el tiempo. Sí, estoy atrasado con todo. Sí. ¿Cuánto hace que estamos acá? ¿10 minutos? Hace 10 minutos. No, al revés, siempre corto los tiempos. Hace 10 minutos que empezamos, ¿no? Así que bueno, voy a usar mis 5 minutos ahora. El Nooscopio es un artículo que escribieron Matteo Pasquinelli y Vladan Joller, que son 2 sociólogos, filósofos, artistas, digamos, Joller, donde plantean un análisis, digamos, de las inteligencias artificiales, del machine learning, en clave social, laboral, cognitiva. Y lo que van a decir, o sea, no voy a entrar en detalle, realmente es muy legible, muy lindo de leer. Lo publicamos en la revista La Fuga, en la versión en castellano, y está la versión en inglés, abierta en la red, el Nooscopio.
nooscopio por, ¿no?, el microscopio, telescopio, etcétera, pero ahora con el nos, el conocimiento, ¿no? Y van a decir que el machine learning, y para mí es una buena visión, una mirada interesante, hay que pensarlo como un instrumento de magnificación del conocimiento. Es decir, digámoslo así, permite ver formas de conocimiento que el ojo de la mente desnuda no permite, ¿no? Básicamente, correlaciones. Correlaciones, inclusive las que mencionó Flavia, son interesantes, pero muchas de ellas inclusive ni siquiera tienen categorías con un criterio visible, ¿no? O sea, pueden tener que ver, no sé, con la hora de conexión en la computadora. En realidad ya Obama había trabajado sobre eso, pero poner, o cosas, o el lapso que tarda entre ver una imagen de un cocodrilo y hacer un clic en la barra de costado, que yo no sé, o sea, puede haber una cantidad de categorías completamente, o sea, inclusive se puede pensar que el machine learning, como piensan algunos autores, es una máquina de construcción categorial. O sea, no solo es que permite construir correlaciones, sino categorías mismas. Pero bueno, lo que plantea es este instrumento de magnificación del conocimiento permite ver estas correlaciones que son invisibles para en cualquier escala humana. Y por supuesto esas correlaciones permiten intervenir sobre el mundo, o sea, comprender, predecir e intervenir sobre el mundo. Eso es lo que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Y van a decir también, y van a hacer un énfasis por ahí un poco indebido para mí en que como todo instrumento de magnificación también introduce en sí mismo distorsiones en lo que uno ve, ¿no? Es correcto, digamos, pero por ahí yo no enfatizaría tanto esas distorsiones porque son cosas que no se ven sino también, ¿no? Me parece que y además, a diferencia de los modelos ópticos en los cuales se basan, esas distorsiones no están acotadas tampoco, ¿no? No es que hay un modelo que permita saber qué tipo de distorsiones hay. O sea, en algún sentido, el machine learning se lo puede decir que es una estadística sin modelo. Es una estadística, ¿no? Sin un modelo estadístico por detrás. Es una gran novedad, es decir, es otro ejemplo de la matemática no humana, ¿no? Que así como otros mostraron que la aritmética no tiene sentido humano, pero no importa, eso, no voy a entrar ahora en la teoría algorítmica de la información, también posiblemente estadística no lo tenga, pese a haber nacido como ciencia del Estado y haber tomado forma. ¿Cómo? Claro, exactamente, bueno, sí. Hay otra gente, una gente completamente nueva y forma de conocimiento completamente nuevas. Entonces, es interesante mirar esa novedad en términos de cómo comprender estas cosas, ¿no? También Pasquinelli y yo le van a insistir mucho en esto que decía Flavia, ¿no? En cómo es una forma también de extracción de conocimiento o de transformación, ¿no? Es operativizar el conocimiento, en gran parte trabajo humano no remunerado en muchos casos o mal remunerado, que sigue siendo parte de un nuevo sistema que podemos llamar extractivista, ¿no? Y que es uno de los problemas del presente, a pensar. Igual, por ahí me parece que sería interesante trabajar un poquito y después abrir. Me parece que hay un montón de gente acá que va a tener preguntas o comentarios muy interesantes, así que por ahí plantear un poco perspectiva, ¿no? Hacia dónde vamos con esto y quizás también, no sé si la imagen que queda de lo que estamos hablando es un poco distópica o de preocupación. O sea, yo creo que los riesgos con los cuales estamos conviviendo se suma a esos riesgos, lo que voy a decir primero la parte mala, la noticia mala, que es la temporalidad y la aceleración o sea, la velocidad y la aceleración de las tecnologías digitales. Es una temporalidad inédita históricamente. O sea, la evolución de los sistemas digitales no solo no solo evoluciona ya a partir de las invenciones humanas, sino que evolucionan más allá de ellas. AlphaGo, cuando juega con Lee Sedol y le gana, Lee Sedol había visto jugar AlphaGo 4 años atrás, y cuando juega, él predice que le va a ganar 4-1, y pierde 4-1 con AlphaGo. Y dice, no es el mismo juego. No, claro que no, estuvo 4 años aprendiendo, solo, también jugando contra sí mismo. En 4 años de aprendizaje, hasta un humano aprende, pero ese juego jugó más juegos que todas las generaciones de chinos replicados durante milenios al Go, y con eso obviamente aprendió a jugar mucho mejor que el mismo programa 4 años antes. No es que fue modificado, sino que el mismo programa 4 años después, igual fue modificado también, ¿no? Pero además de eso fue el aprendizaje propio. Es decir, eso muestra una forma de temporalidad en la cual uno dice, bueno,
estamos acá en este momento, pero ya se calma, ya desaparece, ¿no? ChatGPT apareció, fue el hype del principio de año y ahora ya se calmó. No, porque el tipo de evolución va a seguir. El otro día estamos en esa actividad que hicimos con la gente de José Cepá y de la UBA, y estaba el secretario de investigación, pero de Filo, no me acuerdo el nombre, alguien de letras, y dijo, estamos en un momento de transición, decía, ¿no? Bien, o sea, tuve una buena análisis de la situación, y yo cuando me tocó hablar dije, no, en realidad, ¿transición a qué? Para que haya transición tiene que haber un punto de llegada, y no lo hay. O sea, estamos en un nuevo estado de transformación que no va a cambiar, no va a detenerse. No va a haber un punto que llegamos, ya está, esta es la tecnología definitiva. Por el contrario, se va a seguir acelerando. Entonces, hay que poder pensar de otra manera. Y lo que hablamos con Flavio también cuando almorzábamos era, institucionalmente es muy difícil poder pensar eso, ¿no? Poder actuar sobre eso. O sea, va a ser necesario, pero completamente insuficiente la acción institucional. Los tiempos institucionales, las capacidades de regulación, no solo llegan tarde, sino que ahora van a estar como desfasadas de esas propias evoluciones. Por supuesto que eso no implica que no hay que hacerlas, ¿no? Al contrario, implica que hay que acelerar esos procesos, pero también pensar de otras maneras. Ayer se habló en la Cámara de Diputados que, primero, ¿no? Esto que decía Flavia, que es una metatecnología. En general lo digital es una metatecnología, no es una tecnología. Es una cosa que se habla de tecnología digital y es un error lingüístico, pero que conlleva a pensar mal estas cosas. Porque cuando uno tiene una tecnología puede pensar propiedades que... La tecnología nuclear, por ejemplo, ¿no? Que también es una tecnología amplia, pero es una tecnología, tiene propiedades específicas. Lo digital no, o sea, tiene una ambivalencia, como digo muchas veces en las charlas, ¿no? Los algoritmos son infinitos y tienen infinitos comportamientos diferentes. Entonces, hay algoritmos como esto de Machine Learning que tienen propiedades conservadoras, entre comillas, o que replican lo que hay o lo que sea, y otros que pueden hacer exactamente lo contrario, ¿no? Que generar novedades todo el tiempo. Entonces hay que poder, eso que parece una cosa agobiante, a la vez es esperanzadora, porque permite pensar en que uno puede realmente coevolucionar con los algoritmos, y por coevolución entendamos esto, ¿no? Una transformación mutua, otras tecnologías para otros posibles humanos, ¿no? Entonces, eso es completamente, es intrínseco a lo que tenemos hoy. No hay ningún problema conceptual para eso. Es más, está al alcance de la mano verlo y pensarlo así. Y eso sí me parece que a cambio, en términos políticos, parte del terreno de manera muy diferente, ¿no? En cómo uno se adecua, uno se hace política, ¿no? ¿Quién hace política? ¿Qué sujetos hacen política? Y cómo a partir de esta novedad. Primero, la primera dificultad enorme que vemos hoy, y los que hacemos política, realpolitik también, la vemos todo el tiempo, es no solo la incapacidad para, no entender, porque no es tan difícil entender, para asumir la situación en que estamos, sino el deseo de que no sea, ¿no? Muchos de los políticos no quieren que esto sea así, desean profundamente que no sea así. Yo no sé qué deseo, pero es así, digamos, ¿no? Y no en términos fatalistas como eso de que dicen, se viene tal cosa, ¿no? Se viene el voto electrónico. Eso es una falacia y un error. Eso no es así. Pero en este caso es que la transformación de las condiciones de cognición, percepción y acción es un hecho que sí está ocurriendo, que ya ocurrió. Y que el nivel de la velocidad y aceleración de la evolución, y aceleración positiva, vamos a ser precisos, de la evolución, hacen que eso siga cambiando de una manera mucho más drástica en poco tiempo. Dentro de 3 años, o sea, no es que no vamos a hablar más de ChatGPT, posiblemente no, porque vamos a hablar de sistemas mucho más sofisticados y más interesantes. Digo, lo cual esto va a ser como el predecesor, como hablamos ahora del perceptrón o de Minsky y Papert, digamos, ¿no? Eso que pasó allá por 1969, no sé, digo, ¿no? O sea, dentro de 3 años va a pasar eso, quizá dentro de menos. Entonces, hay que poder ubicarse en un devenir o en un avenir que pueda ser muy interesante, pero que está en riesgo, pero que a la vez tiene muchísimas posibilidades políticas muy interesantes, ¿no? Ese me parece que es por ahí lo que hay que poder pensar. Y dicho eso, quería, cuando hablé ayer, hice mi frase, no puedo no decir la frase favorita, que es la de Dijkstra, cuando
frente a la frase de Turing de si pueden pensar las computadoras, Dijkstra va a decir, me parece tan poco interesante como preguntarme si pueden nadar los submarinos. Si le digo a Darío que siempre nos peleamos con eso, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido de que los submarinos no nadan, hacen otras cosas más interesantes que nadar, ¿no? Digo, y ese para mí es, más allá del chiste ese, va a decir Dijkstra cuando le dicen puede haber computadoras que imiten la mente humana, dice, la verdad que yo la usaría para imitar algo mejor, dice, ¿no? ¿Por qué imitaría una mente humana, ¿no? Si hacen mejores cosas que pensar. Finalmente, dice Inodoro Pereira, ¿no? Que no se puede hacer el mundo en 7 días, y sale. Tampoco se puede hacer una mente bien en unos cientos de miles de años de evolución, ¿no? Así sale, ¿no? No tiene un buscador, no podemos tener persistencia de datos, no tenemos acceso a la sintaxis, no podemos ver el código. Digo, o sea, realmente es extremadamente torpe la mente. Digo, es un cerebro colector. Sí, se confunden los años, no puedes recordar, ¿viste? Nada, sistema decimal, encima no. Ni eso se maneja bien, ¿no? Entonces, realmente poder desantropomorfizar esos sistemas, pensarlos no como, o sea, Chomsky correctamente va a decir cuando analiza ChatGPT, dice, esto no piensa como los humanos. Y es muy importante entender eso, porque permite entender alcance y límites. O sea, los humanos, y lo mismo que por esto tiene el neuroscopio, ¿no? Lo mismo que es lo del neuroscopio. Los humanos en general piensan con pocos datos y mucha inferencia, ¿sí? Por supuesto que también el cerebro humano es probabilístico y en general con modelos probabilísticos más torpes que todavía que los de Machine Learning, pero en principio tiene una cierta capacidad de inferencia. Ahora, eso no significa, o sea, eso es comparativamente, correctamente, como dice Chomsky, con estos algoritmos de Machine Learning, con estos programas. Pero hay otros programas que sí tienen capacidad de inferencia y que la van a tener, y mucho más precisa que la humana, eso sin duda. Y capacidad reflexiva también. Es mucho más fácil hacer reflexividad en sistema digital que en el cerebro humano. Entonces, ese tipo de tecnología se puede desarrollar y no necesariamente tiene como límite o como paradigma la forma humana de hacerlo, sino que justamente permiten, a priori, una gran variedad de formas de inteligencia o de formas de cognición. Entonces, por eso es que pusimos este título, ¿no? La mejor apuesta en lo cognitivo, pero también en lo colectivo y lo político, es la coevolución, ¿no? Porque además estas tecnologías, por supuesto, son hoy las grandes mediadoras y constitutivas de formas colectivas y de los nuevos espacios políticos. Sí, pero quizás como título, porque eran así como tópicos que me gustaría decir, pero lo voy a tratar de ser muy breve. Algo que acaba de decir Javier para mí es central, y es esa dimensión de estas tecnologías, en tanto que metatecnologías digitales, como mediaciones, ¿no? Mediadores. En el doble sentido, están en el medio de procesos, pero también constituyen nuestro medio, ¿no? Nuestro mundo ambiente, son el medio en el que habitamos. Entonces, esa doble relación hace que, me parece que, así como decía el otro día en la entrevista esa que comentaba Agustín al principio, para algunos desarrollos críticos no conviene tanto hablar de inteligencia artificial como de sociedad artificial, digamos, ¿no? Porque estas mediaciones son en verdad la sociedad artificializada. Y con eso tenemos que tratar, ¿no? Una observación del estado del campo político, digamos, en el sentido de político disciplinar, que me preocupa, que me interesa, que me inquieta, es que en esta conversación entre los distintos ámbitos científicos se suele hablar desde las humanidades de la ética de la inteligencia artificial. Vieron que están todo el tiempo, cuando se habla de la inteligencia artificial, los humanistas, digamos, somos los de la ética de la inteligencia artificial. Me parece llamativo dos cosas. Así como decíamos que el único límite es el derecho, el otro límite sería hasta la filosofía y sobre todo en particular la ética. Pero esa perspectiva tiene algo que es interesante de velar también, que me parece a mí por lo menos, que es que trata al vínculo, digamos, político como un vínculo entre individuos, o entre personas, individuos, digamos, físicos o jurídicos. Y ese es un modelo bien de la teoría liberal, es decir, bueno, somos todos iguales, somos todos individuos. Entonces Microsoft es un individuo jurídico, una persona jurídica, y nosotros somos personas físicas. Es un vínculo entre personas, un vínculo ético. Y eso, para todos los que viven en las ciencias sociales, es completamente falso. O sea, eso quiere decir que se elimina de la discusión justamente el ámbito de la mediación, el ámbito de la medialidad, de la posibilidad de mediar entre individuos físicos e individuos jurídicos.
entre persona física y persona jurídica. Ese desplazamiento tiene mucho que ver con el estado de cosas que habitamos, ¿no? Con la geopolítica de los últimos 40, 50 años. Vamos, con la eliminación del campo de las mediaciones sociales en el vínculo, ¿no? En el vínculo cuerpo a cuerpo con la empresa, con el trabajo, ¿no? Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que, por lo menos, identificarlo. Por lo menos entender ese problema. No es solo ética de la inteligencia artificial, es políticas de la inteligencia artificial, ¿no? Es ciencias sociales de la inteligencia artificial o sociedad artificial. Hay que empezar a reconstruir el lenguaje del pensamiento sobre lo social, que quizás va a tener que coevolucionar con este enoscopio para poder vernos mejor. Obviamente, vamos a tener que usar ese enoscopio para vernos mejor y entendernos de una manera que no nos podríamos haber entendido si no fuera que tenemos estas correlaciones establecidas, ¿no? Entonces, eso por un lado, en el campo disciplinar. Lo que implica entonces transformar las ciencias sociales y hacer la batalla con las otras ciencias, digamos, sería, ¿no? Son dos trabajos para nosotros al mismo tiempo. Y la otra cosa, y ya con eso termino, tiene más que ver con la discusión que este año yo les conté que me encargaron hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Y bueno, a mí y a mi equipo, ¿no? de trabajo. Y algo que siempre aparece es, ojo, bueno, si recomendamos, si hacemos mucha normativa, que no sea contra el desarrollo, sería, ¿no? Como la dicotomía entre desarrollo de esta tecnología, conocimiento, implementación, ¿no? Empuje, iniciativa de inteligencia artificial, y al mismo tiempo normativa, límites, ¿no? Y yo creo que las dos cosas tienen que ir juntas. No podemos hacer una cosa pero no la otra. Hay que desarrollar, es muy importante para la Argentina desarrollar, y al mismo tiempo tenemos que también pensar en la dimensión más normativa, más, ¿no? Pero bueno, eso, me parecía que no es de una dicotomía, tenemos que tratar de salir de la cuestión dicotómica ahí. Eso quería decir, y bueno, seguramente... Bueno, ahí hay un micrófono, así que y abrimos preguntas entonces. Hola, buenas tardes. Yo me quedaba pensando en la dimensión política de la inteligencia artificial y en pensar si no es momento de empezar a reflexionar en términos de actores políticos no humanos, porque justamente ayer teníamos una conversación con una persona que trabaja en comunicación política en relación a, bueno, a la coyuntura, a lo que estamos atravesando como sociedad. Y traía a colación el ejemplo de cómo se construyen sentidos desde TikTok como una plataforma diferente respecto de plataformas anteriores que generaban pequeños mundos, decía él, pequeños mundos de referencia, donde ya los contenidos que podemos observar o consumir o a los que les podemos dar likes no tienen que ver con nuestro círculo de proximidad, sino con una selección aleatoria que viene construida desde otros lugares, con otra lógica, y en la que no estamos participando directamente como con referencias respecto de lo que amigos, conocidos, referentes han likeado o han buscado, ¿no? Entonces, él, digamos, ponía como ejemplo la lógica de construcción de sentidos de plataformas como TikTok. Y entonces, a mí me quedaba como picando esta idea de si no hay una necesidad de empezar a pensar no solamente a las personas jurídicas de las plataformas, sino lo que ocurre en términos de sujetos políticos cuando algoritmos están, bueno, por llamarles de alguna manera, están generando una forma de intervención cotidiana en la política, bueno, que construye sentidos también y que modela subjetividades políticas. Entonces, bueno, nada, quería preguntar si eso se ha desarrollado también en términos de los riesgos, ¿no? Porque la normativa europea cuando habla de riesgos no enfoca ese tipo de riesgos en términos de, digamos, de la interacción de lo no humano y lo humano en línea de lo político específicamente. Así que bueno, quería conocer su opinión. Gracias. A mí me parece, también, ayer no me animé a decir cuál va a ser el primer diputado no humano elegido, pero bueno, pero lo pensé cuando estábamos charlando con los diputados. Digo, vieron que, de hecho, bueno, estaba un amigo chileno ayer, Max Tello, con nosotros. En Chile no es un candidato, es humano, pero está viviendo en Estados Unidos y nunca estuvo en Chile durante la campaña y salió tercero, ¿no? Fue elegido, su campaña fue Redes nada más. El tercero después de Boric y Cast, ¿no? ¿Cómo que se llamaba? No me acuerdo ni el nombre, mira. No, ni nombre debe tener, no sé.
No podía volver a Chile porque estaba prófugo de algo y fue tercero en las elecciones con campaña virtual, completamente. Igual, a mí lo que yo creo es, insisto en esto, ¿no? Hay que pensar para mí la distribución, cognición, percepción y el acoplamiento, ¿no? Hay que pensar en un nuevo sujeto que está acoplado. Y por lo tanto, muy variado también, ¿no? Hay diversos acoplamientos. Quizá la idea del cyborg, ¿no? La idea de Donna Haraway es la idea más pregnante para mí hoy. No en la dicotomía entre sujetos humanos e inhumanos, sino... Inclusive uno de los muchachos habló de si los robots pueden ser sujetos de derecho. Me parece que es una pregunta no irrelevante, pero menor, creo yo. Creo que lo más interesante hoy, y por mucho tiempo, va a ser pensar en las formas híbridas de constitución de subjetividad. Me parece súper interesante la pregunta y no tengo una respuesta para ella. Creo que tiene varias capas. Solo quería aclarar algo respecto de ese último comentario sobre la normativa europea, que en verdad es muy detallada, pero al mismo tiempo es muy general, ¿no? Además es un marco para que después cada país de la Unión haga su propio marco, es decir, es mucho más general. Y entiendo yo, pero creo que quizás tiene que ver con la pregunta, o no sé si la entendí bien, ¿qué pasa en estos acoplamientos que decía Javier recién con estas nuevas redes o con todo ese nivel, ese universo de las plataformas? Yo lo incluiría dentro de los problemas de los que comenté al principio de la intervención anterior, es decir, esto es un campo de la nueva escala que tenemos que explorar, no está explorado, porque las herramientas de la semiótica, que hubieran sido las herramientas con las que tradicionalmente hubiéramos ido a leer esa conversación o ese problema, son insuficientes para interpretarla. Insuficientes porque la semiótica todavía, bueno, primero temporalmente ha decaído, el campo de los estudios en semiótica con la muerte de Humberto Eco y otras cosas, pero también cayó. Era un campo muy fértil y muy rico, pero está hiperespecializado y al mismo tiempo no logra todavía circunscribir el fenómeno. Eso, hasta ahí. Hay unos trabajos de Floridi. Luciano Floridi tiene su gracia, a mí me aburre un poco a veces, pero tiene su gracia. Y él habla de que en realidad el problema es que hoy lo que hay no son, dice, signos, sino proxies. Por proxy él entiende una unión, una convergencia entre el signo y el proceso, el programa, digamos, ¿no? El proxy es el que representa a otro, pero que hace una acción, ¿no? El que representa el vicario, digamos, sería la traducción también, ¿no? Entonces, hoy lo que hay son proxies continuamente, son programas que además significan, pero que tienen su acción propia, y que entonces hay que pensarlo en esa nueva forma de existencia, donde no solo significan, sino también hacen cosas, actúan. Y me parece que ahí, bueno, eso obviamente abre un campo nuevo, un campo desconocido. ¿Qué pasa con esas cosas? Y lo que yo creo también es que cada vez más uno puede pensar me parece mejor forma de pensarlo que estamos en ambientes técnicos, no hay ya objetos técnicos, sino ambientes. Este ambiente donde estamos acá, ¿no? Por ejemplo, pero donde toda acción de alguna manera está medida técnicamente por el ambiente ya, no porque tomamos un instrumento. Esa mediación establece otras formas de acción que no son las que uno puede pensar. Y las plataformas son hoy el vehículo principal de ese tipo de esa forma de acción. Entonces hay que volver a pensar todos de ese lugar, digamos, ¿no? Y en particular la política queda completamente afectada desde ese lugar, ¿no? De una afectación que es muy difícil de prever cómo sigue, me parece, ¿no? Y donde estamos viendo las consecuencias cotidianamente de lo que está pasando con eso. Pero me parece, como dice Flavia, que es un espacio de intervención urgentemente, que hay que urgentemente estudiar e intervenir, no solo estudiar. Yo tengo una duda. En realidad, cuando uno piensa lo no humano, uno diría, la humanidad desde que es humanidad, o desde que se inicia la condición humana, para usar la terminología de Arendt, interactúa con lo no humano. Y no me queda muy claro a mí, probablemente por mi ignorancia al respecto, cuál es la diferencia sustancial entre lo humano definido en estos términos tecnológicos con lo humano, no humano definido, por ejemplo, como el entorno natural, ¿no? Tenemos que lidiar con el frío, tenemos que lidiar con alimentarnos. Ahora la política
define si nos vamos a alimentar usando esclavos o nos vamos a alimentar en una comunidad de aldea. Esa es la política. Definir el modo en el cual voy a interactuar con un humano, construyendo la comunidad humana o la condición humana, que no es la labor, sino que es la acción. Y por eso me daba mucho la atención lo que decía Javier cuando hablabas de acción en estos entornos tecnológicos o metatecnológicos. Entonces me gustaría ver si pueden dar alguna precisión más en términos de la distinción sustantiva, para no usar la palabra esencial, entre este entorno en relación al cual podremos pensar, vamos a seguir procedimientos de adaptación que no difieren sustancialmente de otros procesos de adaptación, y donde la política no es simplemente en términos de acciones relativas a riesgos distópicos, que eso sí aparecen, ¿no? Aparecieron con la energía nuclear, aparecen ahora, sino en términos de decisión de cuáles son los rasgos distintivos de estas modalidades de adaptación. No es casual que con estas tecnologías aparezcan modalidades que nos hacen pensar en la reaparición de trabajo prácticamente casi esclavo, ¿no? Salvando las distancias. A mí me parece que lo principal de diferencia que hay ahí, o la novedad, si quiere, es una novedad que es vieja, que es las mentes humanas siempre fueron extendidas, ¿no? Eso se sabe hoy, pero siempre estuvieron en andamiajes externos, en gran parte constituye la mente, ¿no? El lápiz, papel, la escritura, por eso no al pedo la escritura fue la gran transformadora de la humanidad, ¿no? El registro mnemónico exosomático constituye, ¿no? una nueva forma de humanidad, una nueva forma de mente. Ahora, cuando esos andamiajes externos, como hoy, y hoy no me refiero a la inteligencia artificial, me refiero a Turing y a la posibilidad de disponer de formas cognitivas exosomáticas cuya capacidad capacidad cognitiva es altísima, y entonces esa nueva subjetividad constituida así, ¿no? Acoplada entre esas dos cosas, produce mentes completamente diferentes y diversas. Entonces, bueno, y además, o sea, eso por un lado, ¿no? De por qué esto es diferente que el vínculo con la naturaleza. Porque esa exterioridad natural, en realidad, el vínculo era bastante más lábil, ¿no? Bastante más estable, digámoslo así, ¿no? Algunos filósofos que nos gusta dicen que, en realidad, la interioridad humana se constituye como introyección de la instrumentalidad. Primero aparece, ¿no? el hueso, el instrumento, y como introyección, a partir de la previsión del futuro, la posibilidad de diferir la muerte, y a partir de ahí va a aparecer la interioridad como una introyección de ese proceso. Ahora, cuando esa instrumentalidad cobra una naturaleza que por primera vez en la historia es en algún sentido más compleja que la propia mente humana, y esa nueva mente extendida tiene características muy diferentes que la que tenía, me parece. Y la otra cosa que hay que tener acá en cuestión es que hoy la mediación política, o sea, la condición de lo colectivo, está atravesada por esas mediaciones. Un poco lo que decía Dani, ¿no? Preguntaba, ¿no? Y lo que estamos viendo en realidad es todavía, me parece a mí, muy antropomórfico. Pensemos, por ejemplo, digo esto, las aulas virtuales, ¿no? La educación a distancia, la educación virtual. Hablar de aulas virtuales indica, bueno, por empezar una transformación, pero a la vez como un límite, ¿no? ¿Por qué hablamos de aulas? Hay espacios cuyas potencialidades, sus posibilidades son altamente diferentes. De hecho ocurre eso, ¿no? El hecho de que grabemos las cosas, de que, no sé, que uno puede recortar hay mil cosas que pueden hacer, pero en realidad las posibilidades son mucho mayores que esas, porque son otro tipo de espacios con otras capacidades operativas. Entonces, hay de nuevo una gran diferencia ahí. Y eso en lo político me parece que es lo que nos está tensionando muchísimo hoy. La forma de interactuar, la forma de construir colectivos, ¿qué es lo que vemos en política? ¿Qué es leer algo, ¿no? En Chile, cuando estaban discutiendo la Constitución, proponían, y por supuesto en mil sospechas, y por ahí fundadas sospechas, proponían disponer de un sistema de análisis textual había tantas discusiones, tantas comisiones, para acceder a lo que se discutía en las comisiones, que había una mediación algorítmica que permitiera resumir o buscar o traer a una comisión lo que se discutía en otras de una manera más o menos inteligente.
Por supuesto sospechaba porque eso lo proponía Piñera, entonces ya, bueno, suponían que el sistema no iba a estar un poco sesgado o lo que fuera. Y posiblemente fuera cierto, digamos, ¿no? Pero posiblemente, pero quizás tampoco, pero no es impensable para mí que en un futuro muy cercano toda deliberación tenga que estar mediada. ¿Está bien? Y no tenga que estar mediada porque por una cuestión normativa, sino por una cuestión de necesidad, porque es tanto lo que se discute que esa mediación ayudaría y todo grupo político tenga sus propios mediadores algorítmicos, además, ¿no? Que tengan los sesgos que uno quiera que tengan, o que pueda ponerle que tengan, digamos. No lo veo como imposible. Digo, Internet finalmente, o sea, Google Internet, funciona porque está sesgado a priori, porque está el PageRank que me elige que me va a mostrar. Digo, en el 2000, cuando eso no existía, algunos autores como Hubert Dreyfus imaginaban que Internet iba a morir. ¿Por qué? Porque no se puede construir un índice de todo. El famoso catálogo de Borges no se puede construir. Entonces, Internet va a morir porque se va a volver un espacio que nadie va a encontrar nada. ¿Qué hace Page? Que construye el PageRank. No me acuerdo, no es Jimmy Page. Larry Page. ¿Qué hace Larry Page? Que construye el PageRank, es aprovechar las propias búsquedas de la gente para construir los propios índices. Y eso le da un dinamismo y después, bueno, después se evoluciona mucho más, ¿no? Pero entonces se constituye, pero claro, obviamente uno puede decir, y ahí hay alguien que medie y que me dice qué es lo que hay que ver y lo que no. Sí, esa mediación está entre el algoritmo, lo que la gente busca, etcétera, pero sin eso, si uno se dedicara a ver alicates, se pasa la vida buscando alicates en Internet y forma de alicates, ¿no? En cambio ahora, bueno, esto te cambia ese tiempo por un nooscopio de vuelta, un primer nooscopio de cómo se ve el mundo. Y la política para exactamente eso. Entonces, ¿hay una subjetividad nueva? Sí, hay procesos de subjetivación nuevos, para mí, que no son los que eran, digamos, ¿no? ¿Cuánto de lo que sabíamos de política y cuánto de eso seguirá siendo válido? Es una pregunta más que interesante. Tengo una postilla en el camino, un peaje. En relación a la pregunta de Marcelo, digo, sobre la sustancia. Hay un libro que justo no lo terminé de leer, pero que va a esa discusión sobre el problema del individuo y la individuación y lo individual como un concepto en la jurisprudencia latina, ¿no? Rastrea hasta ese momento la emergencia del concepto de individuo para poder pensar las sociedades y la política, ¿no? Y se llama Dividuum el libro, de Gerald Raunic. Bueno, entonces digo, ahí está esa discusión, rastreada como una discusión de los orígenes de la filosofía política y de la tragedia y la comedia latina. Digo, yo nunca hubiese pensado que ahí se discutía qué es lo humano y qué es lo no humano, digamos, qué es la naturaleza y cuáles son... Porque justamente en las comedias estaba la discusión sobre qué hacer con los esclavos, ¿no? Digo, la comedia típica era rescatar a la mujer que estaba siendo prostituida por un proxeneta porque no tenía condición de ciudadana, ¿no? Y a partir de ese pequeño argumento rastrea la emergencia del concepto jurídico de individuo. Digo, y después de ahí tira el hilo hasta llegar a Google, ¿no? Es bastante astuto. Sí, pero la recomiendo enfáticamente porque además que es muy divertido, digamos, nunca se me hubiese ocurrido una genealogía política en esos términos. No, buenísimo. Y da para un montón la pregunta. 3 o 4 líneas de respuesta, porque tiene diferentes, me parece, líneas de entrada. Por un lado, está bueno eso de los poderes inhumanos. También la nota un poco indicaba eso el título, ¿no? La relación con lo inhumano es una relación... Pero un punto ahí es, digamos, parte de la historia de la humanidad, tipo Raunic, se podría contar por, digamos, la lucha por los recursos, digamos, ¿no? Territorial, digamos, la dimensión territorial, la conquista del medio, no en el sentido de la conquista del medio ambiente, sino la conquista del espacio, de la espacialidad media para poder vivir los medios de vida, ¿no? Entonces no es lo mismo el trato con esos pueblos inhumanos en la medida en que son el medio natural en el que habitamos y que podemos conquistar, que el desencadenamiento de un medio. Y acá, y voy a citar a otro un político que nos interesa, que dice, toda política es política exterior. ¿Sí? Cuando en ese mismo periodo que se desencadena el Tecnoceno, se está desencadenando en realidad una estrategia geopolítica, que es el desencadenamiento de un medio. Y vos sabés que cuando desencadenas un medio, ya no sé si lo sabés, pero lo puedes intuir, vas a desencadenar una imprevisibilidad, ¿no? Pero tenés la iniciativa. Yo creo que en ese marco tenés que leer digamos, esa pregunta. Es un poder inhumano, pero es un poder inhumano desencadenado por vos,
o no, o no. O el que te puedes apropiar, lo tenés que ¿no? reconocer y luchar por él. Otro filósofo que también me encanta, ¿no? Que es un filósofo que no nos gusta, pero es muy importante, es la política es la decisión por la excepción, acerca de la excepción. Y la decisión por la excepción es también la decisión por la separación, por la estratificación. La política es, bueno, lo que es Rauney, ahí eso es Rauney, es la decisión por la estratificación. Entonces, ahí hacia afuera es la política territorial, el desencadenamiento del medio. Y la policía, la ciencia de la policía, es la ciencia de la separación. Y esas son las preguntas de la política. No es que, por eso hay que entrar, porque es un medio. Justamente, como desencadenamos un medio, no solo nosotros, ¿no? Ojalá, o sea, ojalá, me encantaría, ¿no? Pero tenemos que luchar territorialmente. Esas eran todas las... Y vamos, siguiendo una cosa más, con Rauney nos da el pie. Y todavía es biopolítica. O sea, todavía se juega en los humanos. A pesar de que hay otros agentes, todavía el sujeto político somos nosotros. Todavía. Me preguntaba por digamos, el concepto de la coevolución, que me parece muy interesante y por ahí cruzarlo con las tecnologías concretas y los actores concretos que hay, digamos, ¿no? El desarrollo actual no necesariamente tendría que ser así, pero es así, digamos, hoy, ¿no? Ahora, grandes empresas que tienen un poder de fuego, por decirlo así, muy superior a los más grandes estados, aunque todavía están discutiendo ahí, son las que detentan el desarrollo, las que almacenan los datos. Entonces, el tema de la coevolución, de las hibridaciones y el papel de la sociedad, de los estados, de los colectivos, de los sindicatos, en ese proceso vivo, porque me parece que hay una disputa múltiple, o sea, hay una disputa por el almacenamiento de los datos, por el desarrollo de las máquinas, por el territorio, por lo que se hace con los datos, por quién los censa, por qué política se elabora. O sea, yo me imagino una coevolución bastante conflictiva, por decirlo así, porque no es una tecnología de inteligencia artificial y una humanidad, o sea, está todo fragmentado y hay un par de personas que vienen marcando la cancha y en todo caso nos necesitan adaptables, no necesariamente interviniendo, integrándonos y disputando. Me parece, más que todo en un lugar como este, por ahí, a mí me interesa desde el punto de vista de la formación docente, de la educación, donde creo que se puede hacer algún aporte ahí, no tampoco definirlo, pero me parece que hay que pensar en coevoluciones deseables, si cabe el término, ¿no? Y no porque me parece que actualmente estamos coevolucionando, pero en un rol bastante subsidiario, digamos, como materia prima, podría decirse en términos generales. No sé, pero bueno, eso. Coincido en casi todo, excepto en una cosa. No. You got it. En que no necesiten, dijiste, no necesitan algo, no necesitan maleables, no necesitan, no hay necesidad de los humanos ya para las... O sí, bueno, un poquito todavía, pero sí. Pero necesitan como datos, sí, está bien, pero no... me parece que hay esto del poder inhumano de las corporaciones informacionales es una realidad, digamos, no... Es el contexto en el que estamos. Me parece que la coevolución, también que en términos marxianos... en un sentido, las corporaciones hoy detienen las capacidades coevolutivas, completamente. Por eso la disputa es esa, es una disputa política, para mí. Y en ese sentido, esa disputa política, a diferencia de las disputas del siglo XIX, fin del XVIII, digámoslo así, hoy no hay algo así como una clase proletaria, ¿no? Según Mackenzie Ward, que es la clase hacker la que tiene que llevar adelante la disputa contra estas grandes corporaciones informacionales. Es posible. Me parece interesante como hipótesis de conflicto, digamos, del que viene, ¿no? Los hackers son aquellos, los hackers no son los informáticos, ¿no? Son aquellos que producen diferencias. Los artistas, los intelectuales, ¿no? Los que no reproducen los bienes, sino que producen diferencias. Los trabajadores creativos, ¿no? Que nos enorgullecemos de ser a veces, ¿no? Bueno,
hay una disputa ahí de clase, porque si bien producimos las diferencias, no las monetarizamos. Sino que las monetarizan estas grandes corporaciones informacionales. Esa es quizás la disputa del presente respecto de cómo se reordena el mundo, digamos, o se reordena los espacios productivos, al menos, ¿no? La circulación del capital también. También, bueno, la otra pregunta, ¿qué es valioso hoy? Una pregunta re difícil, y que estuvimos ayer en Diputados y justo antes estaban discutiendo la famosa reducción de la jornada laboral y lo que sea. Ahí hay una cosa muy, muy compleja, que es un desafío del presente aquí y ahora, ¿no? Es decir, ¿qué trabajo es valioso y qué trabajo es realmente irrelevante? Y eso se está transformando día a día. Entonces, ¿cómo se reordena el mundo? Porque mi impresión, pero bueno, no todo el mundo la comparte, ¿no? De hecho, la discusión estuvo ahí, ¿no? Es que el trabajo asalariado ya no va a poder en muy poco tiempo ordenar el mundo, ordenar la distribución del ingreso, ordenar la distribución de riqueza. Porque va a ser necesario cada vez menos trabajo asalariado, menos viable el trabajo asalariado. Luego estamos entrampados si lo que queremos hacer es defender el trabajo asalariado. Vamos a quedarnos defendiendo un castillo de arena cuando sube la marea, digamos, ¿no? Me la veo complicada esa. En cambio, sí hay que ir, me parece, por soluciones más drásticas, que es ingreso universal, trabajo intermitente, no sé. Pensemos las variantes que se puedan, pero algo que realmente distribuya riqueza de otras maneras. Y comparto todo lo que decís después, Martín, me parece que ese es el desafío político concreto de hoy. La coevolución, por eso hay que liberar las fuerzas coevolutivas. Y de todos los futuros posibles que hoy se abren, que son muchos e inciertos, uno se va a decidir en octubre o con suerte en noviembre, del inmediato nuestro. De esos futuros posibles que se abren, hay de todo ahí, ¿no? Hay distópicos, hay caricaturescamente distópicos y hay algunos más valiosos, me parece. Perdón, yo vengo de la filosofía del derecho, o sea, me siento la única. Bueno, lo que a mí me parece que hay que identificar, nosotros en el derecho los cimientos son los grupos sociales, las categorías. Nosotros cuando encontramos al grupo social o la categoría lo regulamos. Por eso me parece muy importante que dentro de los estudios tiene que estar el campo social y tiene que estar la tecnología, porque ahora el problema que tiene el derecho es, podemos identificar tardíamente, bastante tardíamente, el humano que utiliza la técnica o la herramienta o la tecnología para, como a nosotros nos gusta siempre, imputar o dar un grado de responsabilidad a las acciones. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en el derecho? En el derecho tenemos problemas con la inteligencia artificial, que es la inteligencia autómata, está haciendo acciones y estas acciones las tenemos que identificar para poder regular. El derecho viene como a posteriori. Si bien podemos hacer un marco regulatorio en general para identificar o regular con el lenguaje qué es la inteligencia artificial, después viene esa automatización que qué grado de responsabilidad tiene, ¿no? Ya no es a un ser humano o a una persona jurídica, o habría que ver a quién le damos esa responsabilidad, porque ya a lo mejor tiene independencia, autonomía. Entonces, va a realizar muchas acciones, no sé si lo han pensado, si han visto algo, bueno, a mí me interesaría mucho. Bueno, qué bueno. Lo que leí hasta ahora, justamente la normativa busca asignar responsabilidad. Entonces, a la empresa desarrolladora, a la empresa implementadora, tiene que haber siempre una responsabilidad humana que se haga cargo de un desarrollo. Por eso, de ahí el registro, la obligatoriedad del registro. Porque quien registra es el que se hace responsable. Hasta ahora es eso lo que más bien, ¿no? Y ese registro es de los desarrolladores, de los implementadores, ¿no? Hasta ahora es no de la agencia en sí misma. Depende, de nuevo, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial? El machine learning no, ni siquiera tiene una interioridad, ni una existencia en el mundo. Es un clasificador, genera acciones, un montón de acciones más que la humana inclusive, en número, pero es un clasificador estadístico, digamos. Sí,
Pero es eso. Es eso y hace cosas impresionantes, ¿no? Entonces es complicado. El tema está distribuida esa responsabilidad. Ya ocurre todo el tiempo esa distribución de responsabilidad cada vez más. Es un desafío muy difícil para el derecho. No soy especialista en derecho, pero sí entiendo que en la medida en que esos procedimientos, en tanto que procedimientos estén liberados al conocimiento público, no hay manera de atribuir la responsabilidad. Pero justamente en estos procedimientos están acompañados también por estructuras de propiedad, de apropiación. ¿Sí? Entonces, patentes, patentamientos, empresas que venden el producto. Entonces, bueno, ahí atribuís la responsabilidad no al procedimiento, sino a quien se atribuye el derecho de vender la patente de ese procedimiento en determinado producto final, porque el procedimiento se puede usar en muchísimos productos, pero la apropiación de ese procedimiento aplicado a determinado producto que sale al mercado, ahí es donde se puede regular. No el procedimiento en sí, como si dijera, bueno, ¿cómo regulo la multiplicación? No, el procedimiento no se regula porque es parte del conocimiento público. El tema es cuando vos usás la multiplicación para un producto en particular que tiene tal... Pero bueno, eso igual que yo te lo digo como si fuera sencillo de entender, tiene sus complejidades. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, si vos viajás por aerolíneas argentinas, es argentina. No necesariamente, no, según. Claro, pero eso depende pero eso no depende del derecho, de la filosofía del derecho, sino de la política del derecho. Por eso es importante que esté la política. Porque vos lo que ahí aplica, justamente, el caso eso lo conozco bien. Justamente, vos aplicás un modelo sistémico para investigar el accidente o aplicás un modelo de responsabilidad última. Entonces, claro, hay modelos de responsabilidad que, como decía Marcelo, que como decía Marcelo hace un rato, están codificados políticamente para que el operador de primera línea sea el responsable. En el caso de la Boeing, ¿te acuerdas el último caso famoso de la Boeing, de los 2 accidentes del último Boeing? Era un problema sistémico. La comisión... Y era un problema de software, es decir, a ver, un problema de software que no había sido avisado a los trabajadores, que no había sido informado. Entonces el software, como habían alargado el avión para que entre más gente, naturalmente ese avión caía picada la cabeza del avión. Tenían un software para levantar la cabeza, pero había una situación de clima que exigía que estuviera en picada y el software levantaba. Y el piloto no lograba saber que ese software se desactivaba porque no había desactivación. La Boeing había... ocultado, vieron como el caso de Chernóbil, había ocultado la evidencia de las pruebas y había dicho, no, un piloto norteamericano no le hubiera pasado, dijo el ejecutivo de la Boeing, cuando un piloto de prueba dice, no, esto no anda. ¿Por qué? Porque estaba con Airbus disputando con quién salía primero con un nuevo tipo de avión que llevaba más pasajeros. Bueno, pero eso es política, no es derecho. Eso no es filosofía del derecho. ¿Se entiende cómo hay que meterse adentro del sistema para la política? Porque si uno no entiende el sistema, dice, uy, el piloto se equivocó. No, el piloto no se equivocó. Acusar al piloto es un modelo de investigación de accidente. No es un problema del derecho. ¿Cómo, perdón? Y vuelvo a decir, y es un modelo de aplicación de la ley. Es la investigación de accidentes sistémica. Por eso digo, en vez de ética de inteligencia artificial, hay que enseñar sistemas complejos. Hay que trabajar en sistemas complejos y tener una comprensión sistémica. No hay que ir a la ética, hay que ir al pensamiento sistémico, pero eso es una transformación epistemológica. ¿Sigo? Bueno, cortito. Bueno, digamos, me parecieron muy estimulantes varias ideas. Me quedé pensando en lo que propuso Flavia del desafío para las ciencias sociales. Me parece que tenemos muchísimo para decir, tenemos estudiantes de la facultad brillantes que tienen la misión de pensar, pero digo, se me plantea esta paradoja, digo, creo que tenemos muchísimo para decir, pero que también nuestros conceptos están hechos como en otro estado de sociedad. Entonces me parece que ese desafío de ir pensando esta sociedad acelerada, con saltos de escala, rearticulación de escalas, me parece que es compleja y pienso en esta propuesta de Deleuze de inventar conceptos. Me parece que es un momento de invención fuerte. Pero bueno, me parece desafiante esa doble cosa de tener cosas para decir, pero
tener que mirar qué decimos. Que estaba pensando que va a quedar como descolgado completamente, pero había como un trasfondo de, bueno, cierto temor o desconocimiento de la mayoría que no estamos en el tema sobre qué pasa con esto de la inteligencia artificial, con las tecnologías de plataforma. Y bueno, cuando salió esto que se frenó, decían, che, por unos meses vamos a ver qué pasa. Y yo me imaginaba, y lo que corría era Skynet, ¿no? Esa Terminator viniendo a exterminarnos. Y lo que yo veo que ocurre con todo eso, desde mi ignorancia específica del tema, desde hace un tiempo esta parte, que lo que está ocurriendo y que no inflige, o habría que ver, ninguna ley, ningún marco, ni nada tan a primera instancia tenebroso, es que todos estos mecanismos funcionan para permanentemente estar vendiéndonos cosas en el sentido más perverso de la venta de algo, mostrándonos lo que se presupone que queremos ver y con cierto acierto ahí, ¿no? O sea, como buscando a cada uno qué es lo que, modificándonos la realidad para que veamos lo que nos gusta, que creamos lo que, o sea, nos muestran cosas que se parecen mucho a lo que nosotros pensamos que debería ser. Entonces nos venden un candidato, nos venden un producto, cada vez con un nivel de precisión tan quirúrgico, ¿no? Que te muestran a vos particularmente lo que vos querés ver, y como que eso no está, o al menos me da la sensación a mí, que no está en la discusión, ¿no? La discusión capaz que está en una esfera más alta, o el miedo sobre qué pasa con estas nuevas tecnologías está en algo más allá, más complejo capaz, y la realidad cotidiana es esta otra, y las plataformas, los nuevos medios están permanentemente compartimentándonos a los individuos, mostrándonos lo que queremos ver, lo que nos gusta, sin incomodarnos un milímetro, ni mostrarnos una cosa que se corra un milímetro de lo que todos estos sistemas entienden qué es lo que queremos ver, y nos van metiendo en una cajita y llevando la picadora de carne. Esa es mi visión, Skynet, digamos, más tipo Matrix, ¿no? Más que ¿le viste la...? Claro. Entonces, me parece que ¿cómo, más que? No te oí, Javi, en realidad. The Wall, sí, claro, ahí, tal cual. Me parece que por ahí viene lo que... Porque a mí, en términos generales, todo esto me fascina, digamos, lo desconozco, me fascina, me parece que es una posibilidad terrible de cambio y de cosas súper interesantes. Pero por otro lado lo que veo es que la manejan 5 tipos y que pones guita y te venden lo que... No sé, estábamos haciendo la página del estudio de arquitectura y nos metimos adentro de cómo armar y metiéndole palabras, preguntas, cosas, cargando información y haciendo todo como para que la página funcione y salga primero. Y después el chango que la está armando dice, bueno, es todo eso, pero en realidad pone pauta en Google y listo, ¿no? O sea, todo esto lo puedes hacer, pero pone guita y lo resuelve mucho más fácil y mejor. Como que creo que está ahí el riesgo, ¿no? Antes de dar el micrófono voy a remitir a un meme que iba justo a la cuestión que vos decías. El meme decía, la mujer que pensamos que iba a detener la rebelión de las máquinas, y una foto de Sarah Connor, y la que realmente combatió a las máquinas, que era Fran, la niñera, porque estaba encabezando la huelga de actores contra la digitalización, ¿no? Me parece que las tecnologías de recomendación son una cosa pedestre, pero cotidiana, digamos, y justamente son un noscopio barato, ¿no? Son la variante McDonald's del noscopio, son la aplicación al mercado cotidiano de toda esa tecnología que describió Javi, porque son algoritmos de recomendación que en el espacio muy acotado de una pantalla, donde no podés tener todo lo que hay dando vuelta en el mercado, seleccionan por vos, obviamente direccionadamente, porque alguien puso guita para aparecer primero en esas selecciones. Se cruzan las dos variantes de lo que vos describías. Google
en un momento cuando se estaba desarrollando, tenían una política que era la separación de la iglesia y el Estado. Así le decían ellos al interior de Google, ¿no? Y mostraba las búsquedas orgánicas, es decir, esas generadas a partir de los clics de otros usuarios, y las sponsoreadas, ¿no? Y después dejó de mostrar eso. ¿Y cuál era la iglesia? La iglesia para ellos era el que pagaba y el Estado era la muestra orgánica. Solo algo que es un poco un poco histórico, un poco epistemológico, un poco macro para la pregunta, pero que está parece rondando ahí. Y es que en el uso concreto que es realmente existente de esas tecnologías de recomendación hoy, uno puede entenderlo como parte de una tecnología política que se fue desarrollando a lo largo de todo el siglo XX, muy bien a lo largo en torno a lo que se llama la Mass Communication Research, ¿no? La investigación en comunicación en tanto que tecnología política, la comunicación en tanto que tecnología política para tratar con el salto de escala. En un momento esas dos cosas confluyeron, es decir, ¿cómo gobernás 8.000 millones de habitantes? ¿No? Y eso lo dice Foucault en una pequeña conferencia en el 77, pero también lo está diciendo la Mass Communication Research del año 20. ¿Se acuerdan del coloquio Lippmann? Es el famoso coloquio Lippmann después de la Primera Guerra, en honor a Walter Lippmann, que es el primer teórico de la comunicación que estudia la comunicación alemana ya en los años 20 como modelo de comunicación masiva. Y claro, a partir de ese momento los americanos empiezan a trabajar con la comunicación como una técnica política. En vez de desarrollar la educación, vamos a decirlo así, ¿no? La ilustración, eso lo cuenta Sloterdijk muy bien, también en vez de desarrollar la ilustración, bueno, ¿cómo controlas 8.000 millones de habitantes? Que no son 3.000 ni 1.000, digamos, ¿no? Y bueno, hay otras técnicas que no son las instituciones de encierro, no son explicarle a las personas que convendría mejorar éticamente, digamos, sino que es... otra interfaz, porque el vínculo también requiere más aceleración, es más rápido, obliga a ser más rápido y también es demasiado caro, aquello ya es demasiado caro, ¿no? Entonces, bueno, es que es otro vínculo político, pero es un vínculo político, lo que es importante entender que eso es un vínculo político, una circunscripción de aquello que vos ves. Y como decía Javier recién, si uno liberara esa potencia para que sea otra cosa además de eso, o que sea un vínculo de otro tipo, bueno... Quizás igual tendría el límite de la escala, pues yo creo que hay un tema de escala ahí. Porque también seguimos pensando en los individuos modernos como si fuéramos los individuos del siglo XIX, con la temporalidad del siglo XIX, con la interioridad del siglo XIX, con el tipo de trabajo del siglo XIX, y somos otro individuo, y nuestros hijos lo muestran también. Y no digo que esté mal eso, ni que está bien, creo que también necesitamos poder acelerar un poco nuestra capacidad de entender eso que está ocurriendo, que ya somos nosotros. Yo estoy con el celular encima. Yo no tenía celular, me puse durante años el celular. Eso ya pasó hace 20 años. Claro, es así, ya pasó hace 20 años. Y hoy eso es mucho. No sé, yo un poco transmito mi propia perplejidad, ¿no?, ante esto. Bueno, sí, si les parece, no sé, si no hay preguntas, podemos ir cerrando, aprovechamos que... no, tenemos a Gaby ahí, dale. Dale, Gaby, sí. No, nada, simplemente que como lo humano sigue, entonces yo quería agradecerles porque estuvo muy buena la charla, me hizo pensar un montón de cosas y esto, no quería irme de acá sin decirles gracias, porque hay algo de lo humano que tiene que ver con estar acá, poder pensar juntos, que nos hace bien, que somos lo que somos, también con el celular en la cartera y mirándolo cada rato, pero aún así escuchándolos y llevándome algo para seguir pensando. Así que gracias. Y como es viernes, no se organizan actividades de este tipo los viernes a las 6 de la tarde, pero bueno, igual estuvo bueno y gracias. Y ahora tenemos que ir todos a descansar. Porque